¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Master Vidal en YouTube. Hoy posiblemente sea breve porque el trabajo que vamos a presentar así lo es en su extensión. De hecho, la crítica discute si es un cuento o si es un cuento largo o si es una novela breve. Pero bueno, para la potencia, para la joya, para la calidad literaria, para lo que representa para la cultura mexicana, para la cultura de finales del siglo XX, lo que seguramente representará este texto, no tiene importancia esas distinciones. Se trata de El Rayo McCoy, este texto espléndido de don Rafael Ramírez Heredia, que incluso por su brevedad hoy solo tengo dos notas, pero hay un punto que quiero destacar particularmente, una línea, un enlace de cómo este texto, El Rayo McCoy, es un fiel reflejo de un asunto cultural en nuestra ciudad, de la formación. Si tú eres de la Ciudad de México, si tú eres mexicano, incluso creo que por extensión latinoamericano y por lo tanto como tal ser humano, dadas estas circunstancias que presenta el Rayo McCoy en términos socioculturales, vas a sentirte muy identificado con eso porque son procesos de nuestra época, de finales del siglo XX. Bueno, El Rayo McCoy es un texto de Rafael Ramírez Heredia que nació el 9 de enero de 1942 en Tampico, Tamaulipas, y dejó esta tierra el 24 de octubre del 2006 en la Ciudad de México. Fue periodista taurino, un gran de esos todavía estos hombres de verbo, de charla, de cantina, de evidentemente de una vida literaria a tope, puesto pues en la academia en tanto para ganarse la vida y subsistir y sobrevivir en el mundo, pero en realidad una especie es que la palabra es fuerte, de vividor del arte, de vividor de la literatura, pero vividor para, no hacia, no un tipo, un parásito que ahí se beneficia, sino un tipo que vive que su vida fue justamente la literatura, que su vida fue leer, charlar, por lo tanto incluso también escribir, etcétera, etcétera, conversar de literatura. ¿Qué es el Rayo McCoy? Bueno, lo voy a trabajar como si fuera un cuento. El Rayo McCoy es un cuento extenso que trata de cómo un tipo bastante X, un tipo bastante loser, diría nuestras generaciones más contemporáneas, un verdadero perdedor, un tipo mediocre, a partir de las situaciones que la vida le regala, los beneficios para destacarse como boxeador, saber pelear y sin duda todo el asunto de resentimiento social que carga, hace la combinación exacta para que con tantita disciplina el tipo se convierta en un gran peleador, ¿no? Un peleador, en un boxeador que alcanzará el éxito y evidentemente, pues una vez colocado en el éxito o a punto de alcanzar el punto más alto del éxito, viene una caída brutalmente estrepitosa, completamente en picada, sin paracaídas, que revienta con sus aspiraciones, que revienta con su vida como tal y que nos muestra en este sentido, porque es un tema clásico en el cine y en la literatura de México del siglo XX, pero en este caso creo que el gran punto que Rafael Ramírez Heredia nos permite ver en su texto es la respuesta social, es que es brutal, y quizá lo estoy adelantando, pero está bien porque será breve, es más bien una invitación a que vayas a revisar ese espléndido texto. Cómo la sociedad que lo impulsa en este juego psicológico, psicosocial, de si te impulso, si eres mi líder, si eres mi héroe, soy tu seguidor, diríamos en términos muy contemporáneos, una vez que en realidad en toda esa subida donde lo estoy apoyando hay una carga de envidia, hay una carga negativa, hay una carga de ojalá y no lo logres. Y que este tipo, entonces el Rayo McCoy, una vez que lo consigue, cuando se tropieza e irremediablemente cae porque no tiene los sostenes existenciales, los sostenes sociales, las maneras de moverse medianamente, fluir en una sociedad que lo ve raro y que en realidad lo ha visto raro todo el tiempo, bueno, pues cuando se desploma brutalmente, aparece un sesgo, un rasgo, diría,
de satisfacción del resto de la sociedad, del resto de los que rodeamos a esa persona exitosa. Hay una especie ahí de brutal sabiduría, de yo sabía que no lo ibas a conseguir y en realidad otra vez estar en el piso es el lugar que te mereces. No tuviste permiso de ser exitoso, pero como eres uno de nosotros y nuestro lugar es aquí, en el infierno de nuestra mediocre existencia, de nuestra pobreza espiritual sobre todo, pero económica, cultural, una vez que regresaste, entonces hay un dejo de satisfacción en el grupo que lo tuvo ahí, incluso impulsando falsamente, ¿no? Ni siquiera hay esto que en otros textos aparece, o en la película El campeón sin corona, que no recuerdo ahorita el autor, tendría que haberme acordado, bueno, que interpreta a David Silva, donde Alejandro Galindo es el director de esa obra, es una joya, El campeón sin corona, donde hay los personajes que francamente pretenden absorberlo, utilizarlo, sacarle el dinero, los vividores como tal de esa situación, pero no, pero en Campeón sin Corona la mamá fielmente y la esposa, la novia de toda la vida, fielmente lo están esperando a ese fracasado, ¿no? En Pepe el Toro sucedería básicamente lo mismo. Acá no, acá hay un rasgo muy demoníaco, de aquí ha estado tu lugar siempre y sabíamos que ibas a regresar, y hay un cierto placer en que hayas fracasado. Y eso si lo extendemos al asunto de nuestro país, al asunto de nuestra cultura mexicana, es verdaderamente brutal. Hay un asunto ahí como de una imposibilidad innata de crecer, de desarrollarnos, de dar el paso al éxito, a un estándar de vida mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces te comparto las dos notas. La historia es clásica, ya te conté básicamente la anécdota. Vale la pena revisarlo porque Ramírez Heredia es muy minucioso, sin extenderse. El tipo es muy minucioso con los personajes. Es perfectamente claro en dónde están, qué está pasando, cuáles son las intenciones de los personajes. Estas intenciones incluso retorcidas de parte de los personajes que están a un lado del Rayo McCoy. Este brutal miedo que lo acompaña todo el tiempo, ¿no? Uno pensaría que la gente que va teniendo éxito pues sentirán los nervios de cuando estrenaba mis obras en el teatro de mi bachillerato y después en un teatro en España, y si algún día me toca abrir una temporada impresionante o grande en un teatro muy importante en la Ciudad de México, seguro se sentirán nervios, pero bueno, ya va también una voz de acompañamiento de que por algo estoy ahí, de la seguridad del trabajo, de los compañeros, etcétera. Bueno, no, en el caso del Rayo McCoy, mientras más alto es la posibilidad del éxito o del compromiso, parecería que mucho más brutal es el terror que lo paraliza, mucho más poderosas son las voces monstruosas que le dicen, tú no estás hecho para esto, no naciste para esto, eres un fracasado. Entonces, paradójicamente, crecer implicará sufrir por una cosa que no se ha superado de base, ¿no? Y ahí aparece un asunto cultural muy importante, para eso es la educación, para eso es la literatura, para eso es el arte y la belleza, para eso es esta capa de humanidad y de humanismo que está ahí relativamente al alcance de la mano, pero que despreciamos tanto y que eso va a permitir o que va a provocar incluso estas brutales y espantosas caídas, como en el caso del personaje del Rayo McCoy, un enorme reflejo de la sociedad mexicana. Otra cosa a destacar, y con eso ya me voy a compartirte las notas, es que pocas veces encontramos con tanta maestría un texto cuya base sea el nivel económico-social. Aquí todo el asunto se desata por el nivel número 2 de nuestro análisis de lectura, por el nivel económico-social. Las determinaciones económico-sociales van a generar una cultura. Esa cultura es tan poderosa, tan poderosamente aplastante, que va a generar una conducta, es decir, una psicología que va a provocar una filosofía. La psicología social termina por hacer una filosofía, termina por ver una manera, por provocar una manera de ver el mundo, y hasta ahí digamos que nuestros niveles de lectura. Ya no hay un asunto religioso, que en este caso lo religioso coadyuva también a aplastar ese proceso de no crecimiento, ese proceso de enanismo social. Y lo destacado en esta historia es que no trae la moraleja, no trae la moraleja implícita, no trae el mensaje de mira qué pobres son pero qué heroicos, o qué pobres son
pero que nobles o que éticos, no. Aquí es brutalmente aplastante, aquí no se permite esas voces de consejo, por eso es tan salvaje, por eso es tan impactante el texto, el juego de la homosexualidad que atraviesa el texto, que atraviesa esta idea del machismo, de completamente trastocado, yo diría, y no sé si, seguro no han de haber tenido contacto, cuando menos el maestro David Lynch con Rafael Ramírez Heredia, aunque no sé si Rafael Ramírez Heredia sabría de David Lynch, pero están empatados sus maneras literario y cinematográficas en este retorcimiento, en esta brutalidad, en lo que implica un acto tan violento como cualquiera de los que se narran en El Rayo McCoy, pero que el subtexto es el caldo de cultivo que genera esa situación, es lo que es verdaderamente retorcido, doloroso, ácido, brutal. Entonces, muy pocas veces, quizás sea, bueno, posiblemente con aquel clásico, que aquí ya lo tenemos también trabajado desde hace muchísimo tiempo, el Jean Valjean, Los Miserables, de Víctor Hugo, donde el recurso de la tesis, pues, es la pobreza de Jean Valjean, la miseria de Jean Valjean, se llama Los Miserables, justamente, como los miserables les espera una vida brutal a partir de la situación económico-social. No está en literatura, pero en cine pensaríamos en Los Olvidados del maestro Luis Buñuel, y aquí me parece que en este Rayo McCoy aparece de nuevo esa inundación del asunto de la miseria económico-social, como no va a permitir ni medianamente salir. Es brutal porque parecería una especie de gelatina, esta condición miserable, que no es la peor, además no son paupérrimos. El tipo tiene, bueno, pues para ir a entrenar y es pobre sin duda, pero no pasa hambres, pues, solo no tiene ningún lujo y no tiene ninguna posibilidad de un descanso, de unas vacaciones, de un proceso cultural o social medianamente libre, medianamente divertido, etcétera, pero no es el asunto del lumpen, están por encima de ese proceso. Pero esta gelatina es tan espesa, es tan densa, que no permite la salida, que por ahí entonces quien medianamente logra generarse una especie de salto de delfín irremediablemente es muy instantáneo, será muy instantáneo porque caerá irremediablemente de nuevo en este océano de esta, le voy a llamar mediocridad, aunque no sé si es el mejor término, de esta situación económico-social. Por cierto, bueno, si no tienes claro qué es esto de económico-social, en este espacio, en este canal, el video 1 o 2 los explica, se llama niveles de lectura, entonces aquí mismo en este canal de Master Vidal, haces historia, pues te vas al video número 1, se llama análisis literario, niveles de lectura, y ahí está explicado con toda claridad a qué se refieren estos 7 niveles de profundidad literaria. Bueno, pues vamos a los dos compartires para esta breve semblanza, este breve trabajo sobre el Rayo McCoy. ¿Y qué? Al fin y al cabo, el próximo campeón del mundo debía de andar de acuerdo a su categoría y que además le estaba dando mucho renombre a México en el extranjero. Cuando, cuando el ser que socialmente representamos o cuando el rol que jugamos socialmente, hay el mismo sistema, este es un asunto sistémico, el mismo sistema va a establecer ciertas condiciones para permanecer en ese sistema. Es decir, vamos a pensar, para ponerlo de manera muy, muy simple, si yo tuviera la posibilidad de estudiar una maestría en la universidad más cara de Europa o de los Estados Unidos, tendría que estar más o menos obligado, cuando menos con comportamiento, con un mínimo de vestuario. Seguramente no podría andar despeinado y con las barbas sin descuidadas, posiblemente sí, pero eso implicaría que el sistema me tratara de determinada manera. Bueno, en las culturas oprimidas, esa forma es muy importante. Estamos tan lastimados, tan agotados, tan ninguneados por la pirámide social, que cuando menos la que nos sostiene, tenemos que parecerla.
El hábito no hace al monje, pero bien le ayuda, diría ese dicho popular. Bueno, pues aquí sucedería lo mismo. Se requiere de un comportamiento, de una manera de ser, de algo que tienes que generar y que si no está, se notará como una carencia. Es decir, a lo largo de la historia de la narración del Rayo McCoy, el Rayo McCoy le exigen que se compre una pulsera, porque todos los campeones del mundo traen una pulsera de oro. Y el Rayo McCoy no, y el campeón del mundo, o el futuro, porque además todavía no lo es, el futuro campeón del mundo no puede andar en ese carro. Y de ahí se extiende entonces, el futuro campeón del mundo no puede andar con esa mujer, su mamá no se puede vestir así, no puede vivir ahí, y entonces se genera un caos mental y un caos existencial para esa bendición que pudo haber sido tener talento en el deporte y salir de la pobreza. Tiene un costo carísimo, pues un costo que es incluso vital necesariamente, pues porque ahí se empieza a surgir con esta brutalidad de querer aparentar este mundo que me pertenece y que soy parte de este mundo que en realidad me desprecia, amén o a menos de que logre sostenerme socialmente, ¿no? Que logre lo mismo que el resto disimular, que logre convertirme en un hipócrita en medio de esos hipócritas, sabiendo que estamos jugando un juego de absoluta y total hipocresía. Es verdaderamente enajenante, es brutal. Y eso lo destaqué porque dice, y además le está dando mucho renombre a México en el extranjero. Se vuelve un compromiso social y se vuelve un compromiso nacional. Habría que, por ahí puede resultar interesante para sociólogos, para antropólogos, por qué en México, y no sé si sucede en otros países, esta especie de anhelo tan brutal con destacarnos, con el asunto de intentar trascender más allá de nuestra existencia, ¿no? Yo, bueno, he visitado ya algunos países latinoamericanos, pero y los de Europa desafortunadamente no he penetrado como tal tanto en esas posibilidades, pero me da la impresión que España, Inglaterra, la gente nativa no lo vive con tal intensidad, esta situación de destacarse. Son capaces de generar planes de una vida tranquila porque su alrededor es tranquilo, porque están en paz y su primera instancia es mantener esa paz social, cultural, psicológica, sin duda en muchos aspectos también muy neurótica, por supuesto, pero cuando menos el condicionamiento económico social ya los recibió con cierta dignidad que buscarán mantener y que desde ahí saben que está bien. En México no. En México todos los pobres y toda la clase media baja, y yo diría que incluso la clase media media, nacemos con un anhelo, con una sed, con un asunto de mejorar las condiciones en las que la vida nos recibió, ¿no? No solo socialmente, sino intelectualmente, espiritualmente, sin duda alguna, pero que se vuelve una carga obsesiva, se vuelve una carga neurótica, y si no lo logramos, entonces es probable que hayamos tenido una existencia gris, una vida casi sin valor, no somos capaces de, no sé si es esta una cuestión mía a nivel mental o si socialmente está, de generar, por ejemplo, largos tramos de amistades, largos tramos de cercanía social, porque esta gente que nos ha ido acompañando toda la vida, cuando se da cuenta que no alcancé el éxito que me planteo, que no alcancé el éxito que quería como tal en la vida, que se supone que incluso los demás estaban esperanzados en que yo llegara, entonces vivo en una condición de frustración. Bueno, eso va a Rayo McCoy. Estos mexicanos estamos condenados a nuestro momento de gloria para finalmente aterrizar de nuevo de una manera brutal. Y dice entonces el Rayo McCoy, después de que cae, está en las glorias del campeonato del mundo, está en las glorias de la mujer, está en las glorias más altas del dinero, del prestigio, de estar en medio de políticos y de todo lo que sería como exitoso, no se va a sostener. Y una vez caído dice, el Rayo McCoy, lloraba y pidió una bicicleta para dar vueltas por todos los sitios, tocando puertas y entregando paquetes. El cuento es hermosísimo porque ahí arranca, ahí empieza la historia con un tipo en una bicicleta entregando paquetes a domicilio
y que lo descubren, le dan una oportunidad al boxeo, se eleva y después cae y regresa, cual si hubiera vivido una pesadilla en realidad, un sueño que se volverá nostálgico durante el resto de sus días, y lloraba pidiendo lo que había tenido, ¿no? Es decir, el éxito es brutal porque pareciera, y por eso hay que leer el Rayo McCoy, porque hay que enterarnos de dónde están las trampas en las que pareciera que los mexicanos no estamos destinados para el éxito y para una vida poderosa, sana, trascendente en el nivel en el que tú quieras, ¿no? Porque volvemos como a pedir, a anhelar con llanto esa condición en la que estábamos, esa vieja melancolía de la cual en realidad, como una vulgar y brutal telaraña, no hemos podido salir, no hemos podido despegarnos de ahí. La anhelamos. Esto, diría el maestro, ahora me voy a acordar, aquí lo hemos trabajado ya, es una trampa del gobierno, es una trampa del sistema político, pues al sistema político le conviene hacernos creer que ideológicamente los mexicanos no merecemos el éxito para entonces no criticar las condiciones sociales, no criticar las condiciones políticas. No somos un país desarrollado porque no tenemos una población desarrollada, porque estamos condenados al fracaso, porque lo más que anhelamos es regresar a esta vieja melancolía de donde habíamos salido. A eso es a lo que estamos destinados. Por ahí probaremos las nieves y las mieles del éxito más elevado, pero irremediablemente vamos a regresar. Si somos una población así, entonces no tiene caso criticar a nuestro sistema político, económico, social, porque él no tiene la culpa. Somos así. Y ahí el Rayo McCoy apunta de manera maravillosa, porque no es así. Nos hemos acostumbrado así. Nuestro contexto de conversaciones, nuestro contexto filosófico es así. Y lo que te decía al principio de esta cápsula, y con eso cierro, esta, esta maldad manifiesta de que está muy bien, te aplaudo mientras avanzas y mientras creces y qué padre, qué orgullo y cuánta esperanza, pero esta brutalidad de una vez derrotado, él te lo dije, es peor incluso intentarlo y fracasar que justamente haberlo intentado, ¿no? Montones de veces he escuchado en nuestra cultura situaciones de prefiero no, para eso mejor no, para haber terminado así, mejor ni lo intento, para terminar de esa manera, mejor ni que aparezcan esas oportunidades de crecimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. Interesantísimo. El Rayo McCoy de Rafael Ramírez Heredia, un enorme cuestionamiento sobre las condiciones mentales de México y el éxito. Por eso creo que también atrapa muy bien a los jóvenes. De fondo me parecería que el maestro Ramírez Heredia estaba gritando, hagan algo con su vida y que lo mexicano no sea lo que impida crecer en esa existencia. Muchas gracias, soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Estoy para servirte y nos encontramos en nuestra próxima entrega.